cultivando, sembrando la vida de la iglesia con estas instrucciones claras y específicas para nosotros como iglesia, para nosotros como creyentes. Son instrucciones que el apóstol Pablo le encarece de manera específica a este joven Timoteo, pastor encargado de esa iglesia, para que él pueda dirigir la iglesia de la mejor manera. Y le da instrucciones que deben de ser tomadas por Timoteo y enseñadas a la iglesia. Y esto, hermanos, como parte del crecimiento que nos hemos propuesto hasta que todos lleguemos. Todos lleguemos a la estatura a un varón perfecto, ¿verdad? A la imagen de Cristo. Debemos seguir creciendo. Y aquí en la primera carta de Timoteo, específicamente estuvimos hablando un poquito en el capítulo 5 acerca de los deberes hacia los demás, de cómo la iglesia debe contribuir a la necesidad de los demás, ¿se acuerdan? Hablamos de eso. Y hablamos de específicamente aquellos que no tienen sustento de vida. Debemos ayudar a aquellos que no tienen sustento de vida. Específicamente, Timoteo hablaba acerca de la viuda, como estas mujeres en la iglesia que les faltaba su sustento de vida, no tenían quien por ellas. Y aquí nosotros miramos principios en cuanto a cómo se debería tratarles a ellas y darles, ¿verdad? Que como creyentes no podemos decir, amamos a Dios, amamos al prójimo y tenemos que dar y no damos. No, eso no es así. Y luego pues nos hicimos un apartado para hablar acerca de aquella viuda, aquella mujer allá, donde llegó Eliseo, ¿recuerdan? Esa mujer, donde pidió consejo a este profeta, porque los acreedores le estaban llevando a sus hijos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y cómo le aconsejó el profeta. El principio que rescatamos de esto es que esta mujer consultó a quien debía haber consultado e hizo cumplidamente lo que el profeta le dijo. Y el profeta es el que hablaba por Dios y es el que decía lo que Dios quería que hiciera. De manera que Dios bendijo el cumplimiento de la palabra de Dios en esa mujer, y esa mujer pudo salir de aquel problema grande en el cual se encontraba. Y hablábamos acerca que nosotros debemos consultar a Dios para cualquier situación económica que tengamos. Dios va a bendecir, pero tiene que ser de Él lo que nosotros debemos hacer. Dios va a hacerlo, hermano, pero debemos cumplir. Aquella mujer se vio y dijo, no tengo nada. Dios utilizó lo que tenía. ¿Qué tiene? Lo que ella tenía fue suficiente para Dios utilizar en su fe, en su actuar, por medio de su fe práctica, en lo que el Señor quería darle a esta mujer. Y salió, y gracias a Dios por eso. Hoy volvemos otra vez a la primera carta de Timoteo y continuamos hablando acerca de lo que la iglesia debe saber y conocer. Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo de la iglesia de una manera más específica. Vamos a hablar sobre el ministerio de los ancianos en una iglesia. El ministerio de los ancianos y el ministerio del pastorado en una iglesia es sumamente importante conocerlo, saber cómo funciona, cómo se elige, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que honrarlo y cuál es el papel que tiene para con la iglesia y cuál es el papel que la iglesia tiene para con este ministerio. Y aquí en la primera carta de Timoteo establece cuatro principios que nos ayudan a nosotros a ver cómo se forma o cómo está estructurado este ministerio, que es sumamente importante. ¿Por qué lo menciona Timoteo? Pues que porque había situaciones allí en las cuales en Éfeso, que es la iglesia donde él estaba, se estaban dando. Y Pablo le aconseja a Timoteo enseñar específicamente cómo debe de manejarse este ministerio. Y eso nos ayuda con nosotros como iglesia para saber, en primer lugar, qué es lo que Dios espera que nosotros tengamos hacia el anciano hacia la iglesia. Cómo debemos tratar, cómo debemos proteger, cómo debemos buscar la santidad y cómo debemos seleccionar este ministerio. Así que, hermanos, con eso en mente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos das, por la forma en cómo nos has bendecido durante todo este tiempo. Señor, has protegido, aún cuando estamos quebrantados de salud, tú has sido fiel, tú te has mantenido, Dios, dándonos, aliviándonos, poniendo personas que oran por nosotros, ayudándonos, consolándonos. Y Padre, esto es parte de tu voluntad, y que podamos nosotros depender todo el tiempo, entender nuestras debilidades, saber, Señor, que te necesitamos siempre y que debemos acudir a ti siempre. Gracias por esta mañana y por lo que tú has preparado nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos.
Amén. En el libro, la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 17 al verso 23, leemos así. Amén, ¿lo tienen todos? Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las instrucciones que Pablo da a Timoteo específicamente en estos pasajes que acabamos de leer es específicamente con relación al ancianato, a los pastores, a los líderes. La razón es porque siempre, cuando nosotros leemos la historia de Israel, cuando Dios levantaba hombres, profetas, reyes y sacerdotes inclusive, vemos nosotros en toda la historia que siempre hubo momentos de victoria cuando estos hombres caminaban con Dios. Pero también vimos fracasos cuando estos hombres de igual manera se apartaban de Dios. Y podemos nosotros enumerarlo, pero cuando nos recordamos de esta parte, nos damos cuenta que hubieron hombres grandes que aún siendo gente conforme al corazón de Dios, aún fracasó. Y cuando fracasaron ellos, fracasó también el pueblo. Y de igual manera nosotros vemos en el Antiguo Testamento también, cuando hombres líderes se levantan y estos caminan en pos de Dios y estos andan en obediencia a Dios, entonces también la iglesia se mantiene. Pero cuando estos fracasan, también fracasa la iglesia. Y es importante que nosotros podamos entender y ver a través de este pasaje la forma en cómo esto debe de manejarse y debe llevarse para que la iglesia de Cristo pueda ser luz y pueda brillar en este mundo y en esta sociedad. Para esto Pablo establece algunos principios que Timoteo debe seguir. En primer lugar, habla de ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Esta palabra era utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a los líderes de familias. Cuando Dios divide a Israel, Dios lo trata como tribus. ¿Recuerdan? Dentro de cada tribu habían familias. Y estas familias eran dirigidas ¿por quién? Por los ancianos. Cuando los sacerdotes, los profetas no llamaban a todo el pueblo, dicen, llamen a los ancianos. ¿Recuerdan esto? Y llamaban a los ancianos y Dios hablaba a través de ellos, porque ellos eran los que gobernaban estas familias. Estos ancianos eran hombres mayores, eran hombres llenos de sabiduría por tener su experiencia y su edad. Eran hombres que manejaban las familias y las llevaban y las dirigían. Por tanto, se ganaban el derecho de ser los jefes de casa. Estos eran los ancianos. La Biblia nos habla acerca de que estos hombres eran los que regían también la vida civil en el pueblo. Allá cuando nos hablan acerca de Proverbios, en el capítulo 31, cuando habla acerca del esposo de la mujer virtuosa, ¿recuerdan? Él dice acerca de este hombre, su nombre será reconocido cuando hablare con los ancianos en las puertas de la ciudad. Los ancianos eran los que se sentaban en las puertas y regían todo asunto que el pueblo traía de ellos. ¿Por qué? Porque eran los más sabios, eran los mayores, eran las personas que tenían, vamos a decir, la autoridad para poder dirigir a los pueblos. Y entonces aquí en el Nuevo Testamento Pablo utiliza el nombre de anciano. Y este nombre de anciano lo usa como los que dirigen, los que están ahí. Pero también indistintamente de ancianos utiliza la palabra obispos y también utiliza la palabra pastores. Y es que habrán grupos o prelados o habrán, vamos a decir así, estructuras. No. Lo que Pablo habla, y cuando vemos nosotros el Nuevo Testamento y vemos estas palabras, estamos viendo o vemos que estas palabras significan funciones diferentes que establecen. La primera vez que escuché
escuchamos nosotros acerca de pastores cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, pastorea, ¿verdad? Mis ovejas, ¿recuerda eso? Está hablando de una acción de alimentar o de apacentar, porque eso es lo que significa la palabra. Cuando Pablo habla en 1 Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero refiere que los obispos sean, y habla de otra palabra que llama obispo, y esta palabra significa sobrevedor o supervisor. Pero la miramos junta cuando Pablo manda a llamar a los ancianos, cuando él va a ir a Roma, y los manda a llamar, y dice, llamen a todos los ancianos, y les dice esta expresión, Dios sabe que a ustedes que los ha puesto por obispos de esta congregación. Note usted cómo se usa esta palabra. Entonces, esta palabra de ancianos significa el que está al frente o encima, o el que está gobernando. El obispado o la expresión obispado la utiliza para supervisar, que también los ancianos supervisan la grey o la obra de Dios, pero también alimentan a la grey de Dios. De manera, hermanos, que este no era un trabajo de uno solo, sino que era el trabajo de 2, 3 o más. Y cuando la Biblia se refiere a la palabra anciano, lo habla en plural y dice ancianos, no dice anciano, con excepción cuando Juan se menciona como yo, el anciano, ¿recuerdan? Pero luego dice ancianos y habla de una pluralidad de hombres que dirigen la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante que tome en cuenta esto? Porque debemos entender cómo se dirige una iglesia. Usted ha escuchado que hay algunas iglesias que tienen un grupo de ancianos, sínodos, tienen un pastor o 2 pastores, y usted dice, bueno, ¿y nosotros por qué? Y algunos tienen diáconos, y usted dice, bueno, ¿y nosotros por qué? No tenemos todo esto. Bueno, debemos ver la palabra de Dios. Esta palabra no significa de que haya un grupo, una jerarquía dentro de una iglesia como tal, pero sí existe la ancianitud como la forma de gobernar la iglesia. Y dentro de estos ancianos, dentro de ellos se encuentran o pueden encontrarse obispos y pastores para dirigir la iglesia. Pero no son un grupo aparte, sino que son todos uno juntos, un solo grupo donde la iglesia es dirigida y es mandada. ¿Para qué? Para que pueda la iglesia crecer, para que la iglesia pueda ser cuidada, para que la iglesia pueda ser apacentada. Y hay iglesias grandes donde es necesario un grupo de ancianos, pastores, obispos para poder dirigir debido a la multitud, no solamente de personas, pero sino de tareas. ¿Se imagina? A veces hay una sola persona que hace todas estas tareas. Debe de estar gobernando, debe de estar sobreviviendo por toda la iglesia y debe estar apacentando. Y esta no es una tarea fácil. De manera que la iglesia debe saber y decidir cómo quiere que la iglesia sea gobernada. Si haya un grupo de personas, unos que predican, otros que dirigen, sobreven, y otros simplemente están para tomar la decisión y la autoridad de grupos. La forma bíblica de que la iglesia se dirija es que haya 2 o 3 que en consenso en el Espíritu Santo toman decisiones para poder dirigir la iglesia. Una sola persona no puede hacerlo. Una sola persona cae en el peligro de ir a un punto donde esta persona se enseñorea de la iglesia o puede enseñorearse de la iglesia. De manera que debe haber estos ancianos para que puedan regir y para que puedan dirigir la iglesia, apacentarla y cuidarla. Y cuando vemos nosotros aquí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de los ancianos, le dice los ancianos que gobiernan bien. Los ancianos que gobiernan bien. Está hablando acerca de cuál es el cuidado, y el primer principio que vamos a ver aquí nosotros es el cuidado que se debe tener a los ancianos, y es el principio de honra en primer lugar. Y aquí Pablo le dice a Timoteo en primer lugar, ¿cómo debe de ser tratado el anciano? Dice, a los ancianos, llámese ancianos, obispos, pastores, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de noble honor. En primer lugar, habla la palabra gobierno, y esto no significa que hay algunos que gobiernan mal y otros que no gobiernan bien. No, habla acerca de los que están al cuidado, a la autoridad, y que están haciendo excelentemente bien el trabajo. Ustedes saben que dentro de lo bueno hay lo mejor, ¿cierto? Podemos decir que alguien hace las cosas bien, pero hay quienes las hacen más que bien. Y este es lo que significa esta palabra. Que las personas o los ancianos que gobiernan, que hacen las cosas más que bien, sean tenidos
de un doble honor. Es decir, sean tenidos en un grado mayor de honra. Eso es lo que está diciendo. Sean tenidos con una consideración mayor. Y no solamente esta honra y este honor tiene que ver con respeto. No solamente tiene que ver con consideración, pero tiene también que ver con remuneración. Pastor, ¿y cómo lo sabe? Bueno, los versículos que siguen a continuación nos dicen eso. Pero en primer lugar quiero que veamos esta parte, la honra que se le debe dar a las personas que están trabajando en esto. Mire que esto no solamente lo dice Timoteo, pero también quiero que busquen 1 Corintios capítulo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. 1 Tesalonicenses 5, 17. Vámonos al 5.12 primero. 5.12. En primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, disculpen, capítulo 5. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. ¿Lo tienen? Amén. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Están conmigo? Amén. Y os preside en el Señor. Esta palabra presidir es dirigen. Y os amonestan. Y que los tengáis en qué? En mucha estima y amor por causa de qué? De su obra, de lo que hacen. Dice: hermanos, os rogamos que reconozcan, que puedan, esta palabra reconocer significa que tomen en cuenta a los que trabajan en el Señor y os presiden. Significa los que les dirigen, les suplican. Ahora, hermano, esto lo digo no porque estoy yo en esta posición, lo digo porque hay que aceptar las bases para que podamos saber cómo nosotros debemos dirigirnos en esto y lo reconozcan. No me quejo de cómo reconocen ustedes, gracias al Señor, el liderazgo de esta iglesia, para nada, al contrario, agradezco el amor y la estima. Pero aquí es importante que entendamos que esta posición es una posición de honra y es una posición donde la iglesia debe de reconocer y debe de saber honrarla. Y luego dice que debe de reconocer y dice que debe también tenerle mucha estima y amor por causa de la obra que se realiza. Entonces, esta posición es una posición de honra y debe de ser llevada y respetada por la iglesia en el primer principio. Ahora ya vamos a ir a lo siguiente, no se preocupe. Entonces, Pablo hizo esto porque en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba, había ciertos problemas de acusaciones, de pecados, de situaciones en el liderazgo de la iglesia. Y Pablo tenía que poner en la estructura de cómo debía ser. En primer lugar, habla de la honra. Ahora, cuando hablamos de honra, dice que debe ser tenido digno de doble honor. Y esto de doble honor, no solamente, repito, habla del afecto, pero habla también de lo económico. Habla de lo económico. Y mire lo que dice después. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es decir, hay que reconocer afecto, honra, pero también hay que reconocer la parte que el anciano, el liderazgo necesita. Vamos a ir a la parte económica. Y por eso, gracias al Señor, por los diezmos y las ofrendas que cada vez más ustedes, Dios pone en su corazón, que puedan haber en esta iglesia, y de esa manera se reconoce el trabajo, el liderazgo, y se reconoce lo que la iglesia necesita para poder mantener, predicando el Evangelio, y mantener, cultivando y enseñando la palabra del Señor. Ahora, esto era importante. Cuando Pablo lo dijo, aunque él muchas veces se negó a que la iglesia le diese nada. ¿Saben ustedes eso? Él se puso en una posición donde la iglesia le dijo a él: miren, yo no quiero que ustedes me den, pero también se puso en una posición donde él necesitaba de la iglesia. Y esto quiero traerlo a colación en 1 Corintios capítulo 9, verso 1, búsquelo por favor, porque pues usted dice: bueno, hermano pastor, pero pues, nosotros no le damos nada al hermano Douglas, ¿verdad? Entonces, pero, ¿y entonces cómo hacemos? ¿Qué se hace? Mire lo que dice aquí, 1 Corintios 9, 1, ¿no? Quiero llevarlo con usted. ¿Dónde está?
Dice la palabra de Dios, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros os escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del fruto del templo? Y los que sirven del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, la razón por la cual Pablo está diciendo esto es porque a Pablo no tomaban en cuenta su ministerio. Apoyaban a los otros hermanos que estaban como apóstoles y los reconocían y todo, pero el apóstol Pablo no los reconocía. ¿Saben por qué? Porque él no les era carga a ellos, porque él no les pedía nada, no les obligaba a nada. Nosotros sí, los otros eran apóstoles y las iglesias les ayudaban, y Pablo dijo: no, a mí no me ayuden, yo voy a trabajar con estas manos, y con estas manos voy a traer mi propia comida, y la razón era: no quiero hacer carga a ustedes en ninguna manera. ¿Lo notan? Pero luego él dice ahí: pero ¿saben qué? Yo tengo derecho a esto. ¿Acaso alguien tiene una viña y no come de su fruto? ¿Sí? ¿Acaso alguien dice, no planta algo, o no tiene un ganado, o no tiene un rebaño, y acaso no toma de la leche? ¿Acaso no existe eso? ¿Acaso si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa, es mayor que lo espiritual que sembramos, lo material que recibamos? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más importante? Dice el apóstol Pablo. Así también Dios ordenó: el que predique el Evangelio, que también reciba el Evangelio. Hermanos, ¿a dónde llegamos con esto? Y lo digo porque la palabra de Dios habla acerca de eso. Estoy claro que hay personas que se aprovechan de la gente. Hay personas que tratan de convencer o torcer el brazo de las personas para sacar un beneficio muy personal. Y la Biblia dice: ya tienen su merecido. ¿Por qué? Porque ellos simplemente piensan en lo terrenal y son enemigos de la cruz de Cristo. Pero es importante que como iglesia nosotros entendamos que es un principio que Dios ha dado para que la iglesia pueda reconocer y dar honra a los que trabajan y a los que presiden. Y debe la iglesia estar orando para que los que trabajamos y que presidimos el Señor tengamos suplidas las necesidades. Y si la iglesia decide dar doble honor, entonces hay que dar doble honor. Si la iglesia no decide dar doble honor, está bien, no debe darse doble honor. Pero debe de pensarse y debe de irse. Cada vez que usted pone su dinero en la ofrenda, usted está no solamente contribuyendo a la obra de Dios, sino que está contribuyendo para que la obra de Dios continúe y siga adelante. Y esto es algo que debe dar satisfacción. El apóstol Pablo aquí, en la primera carta de 1 Timoteo, no se está refiriendo al dinero, pero está hablando de la actitud del corazón. Porque si la actitud nuestra es hacia el Señor, hermanos, vamos a dar de forma libre, de forma con gran libertad. Y aquí les traigo este pasaje porque el apóstol Pablo dice: tenemos derecho. Ahora, pero más sin embargo, cuando leemos allá en Tesalonicenses, él dice: en gran manera me alegré, dice que ya al fin haya revivido
vuestro cuidado de mí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Han revivido vuestro cuidado de mí. Y no lo digo porque estoy en necesidad, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar en pobreza, en riqueza, en necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas sin embargo, hasta aquí me llegó su ayuda. Y gracias, les estoy complacido, estoy contento. Gracias a todo lo que me han enviado, aquí lo tengo, estoy lleno. Pues mis oraciones redundarán en fruto para ustedes, y esto puede redundar en fruto. Ahora vemos nosotros acá qué importante es el cuidado que el apóstol Pablo enseña sobre el cuidado de los ancianos. Y es el primer principio que debemos nosotros ver, el cuidado de honra, el cuidado de poder dar honor, de poder ayudar. Es importante que en la medida en que se da, entonces en la medida se trabaja y la obra de Dios crece. Pero es importante también igual decir lo que el apóstol Pablo dice: no pondrás gozar al buey que trilla. Tan cruel es que un animal lo ponga a trabajar y no le alimente ni le dé agua, ¿cierto? Como tan cruel es que un obrero trabaje para usted y que no le pague su sueldo. Tan cruel es como también es no dar y remunerar lo que el anciano necesita. Eso es cruel de igual manera. Pablo lo está comparando acá. Entonces debemos nosotros entender que esa parte es sumamente necesaria. Podemos estar, hermanos, sin bus, podemos estar sin muchas cosas, pero no podemos estar sin obrero, y necesitamos estar como obreros. Y el obrero es digno de su salario, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos orando al Señor y trabajando para poder remunerar a nuestro hermano Michael allá en San Juan y darle lo que él necesita para que se dedique a la obra de Dios. Pido que me ayuden a orar por esto y poder generar un sistema de poder ayudar no solamente a él, sino que a todos los hermanos que puedan salir de San Jorge y de los otros lugares, para que ellos puedan hacer la obra y ayudarles a sustentarse, para que ellos no se preocupen más de hacer la obra, y que podamos nosotros fortalecer la obra a través de esto. ¿Y cómo se hace? A través de lo que el Señor nos da para dar, porque Él es el que pone en nuestro corazón, para que nosotros demos no con tristeza ni por necesidad, porque Él ama al dador alegre, ¿no es cierto? Entonces es importante este principio que pasaba en la obra ahí en Éfeso, que los hermanos no estaban viendo este asunto del ancianato como un asunto de honra. No, hay que ver qué hace, hay que mire cómo le pues el problema de él ya se metió a eso, pues que sufra. No es asunto así. No, es algo que se debe ver. Ahora, como yo les digo, estoy en contra, y la Biblia está en contra de aquellos que se aprovechan de la grey, aquellos que son mercaderes del Evangelio, porque hay mercaderes del Evangelio. Aquellos que le dicen a la iglesia: mire, para yo poder servir necesito un jet para moverme a todas partes del mundo e ir a predicar a todas partes del mundo. ¿Quiénes lo dicen y lo hacen? No, hermano, no es así. Si la iglesia al final tiene para dárselo, quiere dárselo, que la iglesia se lo dé, está bien, pero es de la iglesia, no es de este hombre. Pero sí debe la iglesia proveer y sostener. Ese es el primer principio. Entonces, ¿qué quiero enseñar? El segundo principio es la protección. Noten lo que dice en el versículo número 19. Versículo: contra un anciano, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, pues obviamente siempre va a existir personas ansiosas de causar o de acusar falsamente a un anciano. Siempre va a haber situaciones en las cuales el que está enfrente, el llamado de Dios, tenga resistencia por cualquier causa, por cualquier cosa. Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, no admitas, y esa palabra admitir es no te entretengas con esto, deséchalo. No admitas, no te entretengas con cualquier situación, sino que deséchalo. Le dice: no admitas acusación alguna, a no ser que hayan, dice, 2 o 3 testigos. Y es importante, hermanos, los testigos para someter una situación de un hermano al frente de la iglesia, si tenemos testigos. Hermanos, ¿cuánta situación se podría evitar? La iglesia, decíamos hace unos domingos atrás, necesita buscar la santidad. Y mientras en la iglesia haya personas que están deshonrando a Dios con pecado, y mientras esto no se trate, la iglesia, esto va a empezar
a afectar a la iglesia. Y sobre todo cuando se trata de liderazgo. Note lo que dice aquí, debemos protegerlo. Pero más sin embargo dice, si hay 2 o 3 testigos, se debe admitir y se debe de buscar, investigar sobre este asunto para saber qué es lo que está pasando. No hay inmunidad, no es cierto, no es porque el hombre de Dios no se debe hacer nada, no, al contrario, se debe de, primeramente, reconocer aquello que realmente tenga testigo de lo que está pasando. Lastimosamente, han habido hombres que han comenzado bien el ministerio y luego han fallado. Pero también han habido iglesias que han mantenido esto en secreto y esto ha afectado grandemente a la iglesia. Y hermanos, esto hace tanto daño al evangelio que no puede ser así. No puede. Usted como hermano, yo donde estaba en San Jorge, yo les decía a los hermanos, miren hermanos, ustedes fueron partícipes de una situación que se dio aquí con el hermano que estaba enfrente. Si ustedes hubieran tratado esto, pero lógicamente, ¿verdad? Tal vez no tenían el conocimiento, el alcance, o tal vez la palabra de Dios no había sido tan fuerte en ellos. Yo le digo, ustedes pudieron haber evitado una situación difícil en la iglesia si ustedes hubieran hecho algo al respecto, pero no se hizo nada. Lo mismo pasó ahí en aquella iglesia de Corinto. Recuerdan cuando el apóstol Pablo le dijo, ustedes tienen a alguien ahí y están envanecidos. ¿No deberían más bien ustedes tener vergüenza de lo que ha pasado? Y no debemos nosotros poner esto como en secreto. No, es que no nos interesa, no es mi problema, esto pues allá él, ¿verdad? Él dará cuenta a Dios o ella dará cuenta a Dios. No es cierto, no es así. Pero si hay testigos, debemos nosotros tomar acciones. Se debe tomar acciones. Note lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Contra un anciano no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecado. Note, no se ha apartado del tema de los ancianos. A los que persisten en pecar, repréndele delante de todos para que los demás también teman. Es decir, aquí no hay inmunidad. No significa de que, bueno, este no es mi problema. No. Dice, si hay alguien con quien han tratado de los ancianos, si se ha ido del anciano y el anciano persiste en aquello, entonces hay que exponer públicamente esa situación a la iglesia. Hay que exponerla y decir, hermanos, hermanas, hemos estado siguiendo Mateo 18, ¿verdad? Recuerda, si tu hermano pecare contra ti, pues repréndele tú, estando tú solo. Si no te oyere, lleva testigos. Si no te oyere, pues llévalo a la iglesia. Entonces esa persistencia es la que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, a los que persisten en mantenerse en esto y no hay ninguna acción en la cual pueda reconvenir, entonces exponlo. ¿Y para qué se va a exponer? Para que los demás, hablando de los otros ancianos, teman también de igual manera. Note usted, ¿qué error grave es cuando las cosas no se exponen de manera como debe ser? Porque hay murmuración, porque se levantan bandos. Algunos preguntan, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No sé nada, se me va a saber qué pasó. No, pero es que me dijeron. Y luego eso queda como una nebulosa. Nunca se supo qué pasó, nunca se sabe qué pasó. No, el apóstol Pablo dice, si hay una persistencia en esto, hay que exponerlo, hay que decir públicamente qué es lo que ha pasado. ¿Para qué? Para que todos sepamos por qué la persona no sigue en el liderazgo o no va a seguir en el liderazgo y no va a continuar esto. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Y hay reprensión acá. Entonces vean ustedes que el ministerio del ancianato no solamente tiene que ver con honra. Al que trabaja bien, dice, al que gobierna bien, hay que darle honra. Pero al que no, al que está en esta situación, pues hay que exponerlo. ¿Por qué? Porque es una persistencia. Estar en el liderazgo, hermanos, es un asunto de mucha responsabilidad, pero mayor retribución tiene. Mayor exigencia tiene, como dijo Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque sabéis que recibiréis mayor condenación. Porque es mayor la responsabilidad. Y no se puede. Ahora es importante que todos nosotros sepamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos la guía de la palabra de Dios para seguir eso. Para que podamos entender cómo hacerlo.
para que no sigamos cayendo en errores o que podamos caer en un error y no saber cómo manejar esta situación. Entonces el apóstol Pablo le dice a él así. Ahora, en todas partes del mundo, si la iglesia pudiera mantenerse de esta manera, actuar de esta manera, sabemos que han habido escándalos en muchas iglesias, de hermanos, de ancianos, de predicadores, de pastores. Las iglesias no hacen nada, de repente hay una persona que hizo esto, ofendió la iglesia, ofendió a los hermanos, y viene a otra iglesia y lo ponen a servir en otra iglesia. Y entonces como que nada pasó, y predica y no hay problema, ¿verdad? No fue conmigo, fue con ellos, así que venga aquí, no hay problema conmigo. No, porque el apóstol Pablo le dice seguidamente a los hermanos ahí. Bueno, antes que eso, le dice en versículo 21, mira a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Yo te pongo de testigo al Señor Dios, a sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas. Y note lo que le dice: guarda estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué le está diciendo? No importa quién sea. Eso lo está diciendo. No importa si es tu amigo, tu familiar, tu hermano, tu tío, no importa quién sea. Si tienes que exponer, si tienes que buscar la pureza de Dios en la iglesia, si tienes que buscar la santidad de Dios y algo que está estorbando en la iglesia, no importa, lo debes exponer. Sencillo. No debemos andar con medias tintas. No, que sí, yo creo que mire, pero hay que ver lo bueno, no solamente lo malo. No. Eso no se quita. No se quita que las personas hacemos cosas buenas, pero no por todo lo bueno significa que no se va a castigar lo malo. Es como los hijos, ¿verdad? Los hijos a veces dicen, ay, que usted solo lo malo se fija. Pues sí, lo bueno es tu deber, le digo. Lo bueno es tu deber, lo malo es lo que voy a reprochar, pero ya te des cuenta como que yo le diga a mi esposa, Miranda, y mantengo esta familia, y con eso, pues sí que tu deber es mantenerla para que te casaste. Eso no es nada de más. Cuando Dios le dijo a Moisés, no entrarás a la tierra prometida, ¿cuántos años anduvo Moisés aguantando con el pueblo? ¿Cuánto anduvo Moisés haciendo cosas buenas para Dios? ¿Y acaso Dios le dijo, mira, como te portaste 30 años, 39 años más este año que no te portaste bien, entonces todos los 39 te van a servir para este año? No le digo eso. No, ¿verdad? Porque hay quienes se pueden escudar diciendo, pero todo lo bueno que yo he hecho, y ahí solo achacan una cosa mala. No, Moisés no entrará a la tierra prometida. Sencillo. No hagan las cosas con parcialidad. No importa quién sea. No importa si eres amigo o eres amiga. No importa si eres hermano o eres hermano. No importa. Timoteo trata este asunto. ¿Y de qué está hablando? De los ancianos que persisten en pecar. De eso se trata. Hermanos, así es la palabra. Miren, nosotros a veces nos equivocamos y venimos a la iglesia solamente como un asunto de que venimos al Señor y Dios nos da y está bien todo eso, pero hay responsabilidades que tenemos nosotros como miembros, como hijos de la familia de Dios. Hay cosas en la Biblia que nos enseñan a nosotros cómo conducirnos y cómo debemos andar en la obra del Señor. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra parte del Señor, es el privilegio que Dios nos da a nosotros de poder ser parte de su obra aquí en la tierra y de buscar su santidad y mostrarle al mundo su santidad. Y por eso es que el mundo ya no cree en Dios, ya no cree en el Evangelio, porque en la iglesia no se busca esa santidad de Dios. Es porque en la iglesia no se tratan estas cosas. Y es porque en la iglesia se ven estas cosas como que nada ha pasado y nos envanecemos y todo lo demás. No. Pablo le dice a Timoteo, mira, no seas parcial, cumple estas cosas, debe hacerlo así. Ahora, ¿cómo saber? Y en cuanto al principio, primero tenemos el de honra, segundo tenemos, hermanos, el principio donde debemos cuidar y proteger. El tercer principio tiene que ser el principio de pureza en la iglesia, el ministerio de los ancianos, pero también el otro principio debe ser el de selección. Note lo que dice. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Este asunto de imponer las manos y lo que Pablo le dice a Timoteo es lo que la iglesia primitiva practicaba. Cuando alguien era
era puesto en el ministerio, era reconocido su idoneidad y su capacidad de Dios para servir, los hermanos le imponían las manos y se enviaban al ministerio. Y esta era la forma en cómo ellos practicaban esto. Y cuando Pablo le dice a Timoteo esto, le está diciendo, mira, no mandes y ni pongas al ministerio a cualquiera. No lo pongas. Recuerde que él estaba ahí, como te dejé que quedase en letras para corregirse los discípulos y establecerse ancianos. Ahora él le dice, mira, no le ponga las manos a cualquiera. No debe ser cualquiera. ¿Por qué? Le dice. Porque no querrás tú participar en pecados ajenos. Y hay un error, hermanos, de poder nosotros, o el error que cometemos a veces es que ponemos a personas porque se expresan bien, porque tienen un grado académico pues bastante elevado, porque son los que más dan, porque son los que más apoyan, pero no sabemos. Y muchos errores hemos cometido en el pasado, y por eso hay hermanos que le han tirado el ministerio, que de repente ya no siguen, y nos damos cuenta que hay un pecado en su vida, y están en pecado, están viviendo una vida desordenada, y luego la gente se confunde, porque dice, bueno, mira, este era el hermano que estaba ahí dirigiendo, y ahora mírenlo dónde está, pero no es culpa total de ellos, sino que los que le hemos puesto en el ministerio de manera apresurada y sin orar al Señor, somos lo que hemos hecho daño. Sí de sencillo. Debo reconocer eso. No se trata de el más dispuesto, este es el hermano, o hay personas que dicen, hermano, pero es que debemos de poner este hermano, porque este hermano, hermanos, a llorar. ¿Sabe por qué? Porque después nos damos cuenta de lo siguiente, note lo que dice el apóstol. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mira, cuando uno está orando al Señor, hemos de poner a fulano, hemos de ordenar al hermano al ministerio, hemos de poner a alguien de diácono, Señor, todo esto, el Señor nos muestra, aquí está. Y se hace patente algo que nosotros no sabíamos y se descubre, y uno dice, Señor, pecados de algunos se hacen patentes, o sea, se exponen antes de que vengan otros después, dice. O sea, si hay un proceso de evaluación y de espera en oración, se hacen patentes. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas tus manos a cualquiera, consérvate puro. No participes de esto, está diciendo, no te hagas responsable. Y hermanos, ha pasado eso. Cuando se pone, cuando aún Timoteo dice no tengan que poner a un neófito, no vaya a ser que esté envanecido, caiga en descrédito, nace el diablo. Hay iglesias que sufren por neófitos que están dirigiendo la iglesia. Porque era el más dispuesto, porque era el que tenía capacidades intelectuales, sí, pero no un amor a Dios por la obra, de amor a Dios por todo. Y esto es algo sumamente necesario porque debemos estar orando. Hermanos, necesitamos sus oraciones, necesitamos orar al Señor para que levante. Yo estoy orando para que Dios levante obreros en otras iglesias. Estoy orando para que Dios siga levantando más obreros acá. Pero Dios nos va a dirigir hacia esas personas. Ahora, note lo que dice también. De igual manera, los pecados de algunos se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Pero asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. El Señor va a mostrar a las personas. Antes de que este hermano Michael estuviera ahí en el ministerio, recuerdo yo que tenía 3 hermanos muy buenos, 3 jóvenes, pero excelentes. Yo decía, estos son, y aquí los ungidos de Jehová, decía yo, hasta casi me ufanaba a decir. Y el hermano Michael no estaba en ninguno de estos. Yo decía, hermano, mire, vamos a ver, y le di participación y todo el demás. Uno a uno se fue yendo, uno a uno se fue. Aquel, ¿no? Que yo ni siquiera me imaginaba. Es el que el Señor está usando. El Señor hace la obra. No se pone, Él hace. Él es sabio de todo esto. A veces pensamos, decimos, no, ni debe estar ahí ese hermano. Yo no sé para qué lo puse. Yo tampoco. Yo tampoco, pero el Señor sí sabe. El Señor sí sabe. Y a veces creemos nosotros que somos los hombres
Dios en su sabiduría y Dios en su gracia, en su amor y su misericordia, Él pone y quita a quien Él quiere y quien Él considera. Nosotros debemos de simplemente dejar que Él conduzca, que Él haga las cosas y simplemente orar. Entonces cuando habla acerca de lanzamitud y habla acerca del liderazgo, el Señor va a hacer que se manifieste a aquellos que sí son aprobados y se manifiesten los pecados de los que no son aprobados. Y nosotros no sabemos. Antes que estuviéramos en San Jorge, hace muchos años atrás, ni sabíamos ni pensábamos que existía, ni sabíamos. Y la iglesia estaba en una situación tan difícil que hasta casi perdiendo las cosas allá. Y de la cuenta y de la nada, le vino un mensaje a hermano Douglas. Así. Fue así como comenzó un proceso de restauración y de revelación allá. Porque el Señor permitió que nos diésemos cuenta. Y de lo contrario, no nos hubiésemos dado cuenta. Porque el Señor es alguien así. Y así Él también manejará y llevará la iglesia. ¿Sabe qué debemos hacer como iglesia? Orar por el liderazgo. Orar por nosotros. Orar por los hermanos que van a levantarse, que deben levantarse. Orar por los miembros de las iglesias. Orar por los líderes, los pastores de las iglesias. Para que el Señor y este ministerio pueda ser fortalecido. La iglesia debe de honrar este ministerio. La iglesia debe de proteger este ministerio. La iglesia debe de velar y purificar sobre este ministerio, pero también la iglesia debe aprender a servir. En la oración al Señor necesitamos nosotros entender esto. Pablo le dice a Timoteo, mira, guarda estas cosas sin ninguna consideración o sin ninguna parcialidad, para que podamos, o para que la iglesia pueda ser protegida en todo esto. Entonces necesitamos orar por hombres competentes que sirvan en las iglesias con el amor de Cristo. Que sea como dice Primera de Pedro, que apaciente la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre la grey, sino con ánimo propio. Y el príncipe de los pastores será el que dirija, el que lleve todo esto. La iglesia no es cualquier cosa. Cuando usted viene y se siente esa banca, se cuenta que usted como iglesia es parte de un plan maestro que Dios ha puesto para que Él pueda llevar a cabo su obra. Dios nos ayude a entender esto. Dios nos ayude a fortalecer este ministerio. Dios ayude a que este ministerio sea fuerte y que pueda el Señor hacer y seguir haciendo su obra. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la forma en cómo nos hablas. Gracias por la manera en cómo nos exhortas, nos ayudas, nos animas. Dios, gracias porque vemos tan claramente que tú expones para proteger tu obra, para llevar a cabo tu obra, para hacer y seguir edificando tu iglesia. Gracias porque en ella encontramos, Dios, la respuesta. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, estar en el centro de ella. Ayuda a cada hermano, a cada hermana en este lugar. Señor, gracias por darnos a través de Jesucristo parte de tu familia. Y como familia, de toda la familia de Dios, sabemos que tenemos este grande privilegio, pero también esta responsabilidad, cuidar, proteger, velar y también cuidar quienes son nuestros líderes, nuestros ancianos, nuestros obispos, nuestros pastores. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias por lo que ahora has hecho. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste a través de los hermanos que han estado en este lugar. Gracias, Padre, porque tú has cuidado hasta ahora. Y confiamos plenamente, con seguridad, que tú seguirás cuidándola. Protégenos de hombres malos. Ayúdanos, Señor, a no sucumbir a la tentación que el enemigo pone. No ser piedra de tropiezo para tu grey, sino dirigirle con ánimo pronto. Porque sabemos que es tu iglesia y tu obra. Danos un buen tiempo esta semana, Señor. Que esta actividad que tenemos siga dando mayor valor espiritual a tu iglesia. Que tu palabra sea fuerte en los corazones de los que
hemos de participar, de todos los que hemos de venir, Señor, que puedas tú siempre ser honrado y glorificado. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén.